Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra que tienen su origen en procesos energéticos violentos que se dan en el Sol. Son las que comúnmente llamamos las tormentas solares. Y si os estoy hablando de ellas es porque me voy a servir de la historia relacionada con una de ellas para hablaros de distintos subgéneros de la ciencia ficción. Empezamos. Como ya os he dicho en anteriores vídeos, si dedico un vídeo exclusivamente a los subgéneros de la ciencia ficción es porque considero que es importante. Y considero que es importante porque, a diferencia de la fantasía, la ciencia ficción puede ser bastante más compleja y variada. ¿Qué entendemos por un subgénero? Pues un subgénero es una forma de identificar o catalogar las obras que cumplen con determinadas características. Serían un poco como las etiquetas o los tags en una página web. Y nos sirven pues para reconocer determinados tipos de obras, para identificar pues un tipo de obra a lo mejor que nos puede gustar o evitar obras que por lo que sea en un momento dado no nos apetece leer o no nos gustan. Dentro de estos subgéneros hay dos grandes subgéneros que tienen que ver con la forma en que el autor se elabora la obra. Uno de ellos es la ciencia ficción dura, la ciencia ficción hard. ¿En qué se caracteriza? Pues se caracteriza por un rigor científico extremo, por una total fidelidad a las leyes que conocemos pues, de la física, de las matemáticas, de las ciencias. Muchas veces está escrita por ingenieros, por matemáticos, por físicos y puede ser más dura de leer. Creo que no le viene por eso el nombre, pero sí puede ser más árida, más dura de leer, según el caso. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta, pero no soy gran lector de ciencia ficción dura. Sin embargo, hay obras que he disfrutado muchísimo. Por ejemplo, 2001 Odisea en el espacio de Arthur C. Clarke y casi cualquier cosa de Arthur C. Clarke, porque además es uno de los grandes y es de los grandes de la ciencia ficción dura, ¿no? En 2001 de una odisea espacial que tiene, como todos sabéis, la película de Stanley Kubrick. Por ejemplo, tiene también una serie de relatos en El viento del sol, y en El viento del sol lo que hace es explicarte cómo funciona, en un momento dado te explica cómo funciona un velero solar. Un velero solar es una nave que se impulsa pues, con una vela solar. Te explica que con la pareja correspondiente que pueda extender la vela, las partículas solares llegan a la vela y empujan, es un empuje mínimo, pero como en el espacio no hay rozamiento, ese empuje mínimo va haciendo que la aceleración aumente, la velocidad vaya subiendo hasta que en un momento dado pues alcanzas en poco tiempo gran velocidad, ¿no? Te explica cómo sería el proceso. Otro ejemplo, por ejemplo, de ciencia ficción dura sería Mundo Anillo, de Larry Niven, una obra de 1970 que es ganadora de los premios Hugo, Nebula y Locus. Tres de los grandes premios del fantástico, de la ciencia ficción, del terror, de la fantasía. Si veis una obra que tiene el premio Hugo, el premio Nebula o el premio Locus, pues en cierta forma es un poco una garantía de que es una obra por lo menos que tiene un reconocimiento importante, ¿no? Y ¿qué es lo que hace Larry Niven en Mundo Anillo? Entre otras cosas, pues te describe un mundo con forma de anillo. Y cuando digo con forma de anillo, es forma de anillo, no con forma de esfera, ¿no? ¿Cómo podría ser un mundo con forma de anillo? ¿Qué se tiene que dar? Pues te explica, ¿no? Cómo fue. A los que seáis jugones y hayáis tenido Xbox, pues os sonará un mundo anillo en Halo, porque en Halo, al fin y al cabo, salen con mundos con forma de anillo, ¿no? No es casual. Los creadores de Calum posiblemente se hayan inspirado mucho en Larry Niven, no tanto en Mundo Anillo, aunque obviamente lo del anillo sí, como en otras obras suyas, ¿no? Pero sí, han vivido de Larry Niven a la hora de desarrollar Halo. ¿Y qué le pasó a Larry Niven? Pues en 1971 fue una convención de ciencia ficción y se encontró con que los alumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts gritaban por los pasillos: Mundo Anillo es inestable, porque resulta que se equivocó. Que Mundo Anillo podía ser posible con lo que él dice, pero que el mundo no era estable. ¿Qué es lo que hizo Larry Niven entonces? Pues en 1980 publicó Ingenieros de Mundo Anillo. ¿Y qué hacen Ingenieros de Mundo Anillo? Pues corrige el error que cometió en Mundo Anillo. Hasta ese punto pueden llegar los autores de ciencia ficción dura
a la hora de escribir. La ciencia ficción dura también es aplicable a las películas. Ya os hablé de Marte de Ridley Scott, basada en El marciano de Andy Weir. Pero, por ejemplo, tenemos del 2014 de Christopher Nolan, Interstellar. A mí me parece, para el que le gusta ciencia ficción, una película imprescindible. Interstellar tenía en su equipo para el guión y eso a Keith Thorne, que es un especialista en agujeros negros. El tema de los agujeros negros está presente obviamente en la película, es importante, y entonces tenían un especialista para eso. De hecho, las imágenes que te muestran de cómo es un agujero negro en la película, tengo entendido que son la forma más fidedigna, por los conocimientos que tenemos, de cómo se vería un agujero negro, ¿no? Y por ejemplo también tenemos del 2014 de Alex Garland la película Ex Machina. Ex Machina sé que la tenemos en las bibliotecas públicas municipales de Málaga porque yo la saqué en préstamo de la biblioteca Manuel Alto Laguirre, en Héroes de Sostoa. Y en Ex Machina, digamos que el gurú tecnológico multimillonario del momento, pues invita al protagonista, que es un empleado, a ir a su casa, una casa apartada de todo, está desconectado de todo el mundo y tal, y allí le muestra pues, lo que está trabajando, que es pues, un androide, una inteligencia artificial que no sabes hasta qué punto pues, es de avanzada, que parece muy humana, pero no sabes hasta qué punto es humana, o siente como un humano, o piensa como un humano, o qué intenciones tiene, o qué no. Es una película muy interesante también de ciencia ficción dura, de ciencia ficción hard. El otro gran subgénero sería la ciencia ficción soft, la ciencia ficción blanda o suave. Y se caracteriza porque no es tan rígida. Con eso se permite licencias a la hora de elaborar sus historias. Puede primar más a lo mejor en un momento dado, si es en beneficio de la historia, pues que algo no sea exacto con respecto a las ciencias. También suelen ser obras en las que priman las ciencias sociales, porque claro, la ciencia ficción hemos dicho que se basa en ciencias, pero no tienen por qué ser ciencias exactas, pueden ser ciencias sociales, por ejemplo. Y bueno, es una etiqueta que surge en los años 70 a partir de un movimiento que se llama la New Wave, pero que engloba obras, obviamente sirve para obras anteriores. Y por ejemplo, un ejemplo de ciencia ficción blanda es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que yo creo que lo podéis leer sin problema. Es un libro de relatos, una serie de relatos que se fueron publicando periódicamente y que se acabaron reuniendo en un libro después de la llegada del hombre a Marte, encuentro con marcianos, una serie de historias y tal, muy ameno, porque yo creo que Ray Bradbury es un autor muy asequible, muy ameno. Otro autor de ciencia ficción blanda sería Isaac Asimov con Fundación, porque luego también tiene otras cosas que no son tan de ciencia ficción blanda, porque un autor no necesariamente escribe de un tipo o de otro, puede escribir de ambos tipos, ¿no? Incluso híbridos. En Fundación es una historia en la que la humanidad se ha extendido por la galaxia, hay un imperio galáctico, pero el protagonista predice la caída de ese imperio galáctico a través de una ciencia que ha desarrollado que se llama la psicohistoria, por la cual son modelos matemáticos que pueden predecir lo que va a ocurrir. Y lo que hacen es montar en dos puntos apartados dos fundaciones, que son dos lugares donde recopilar todo el saber de la humanidad, y bueno, y a partir de ahí van desarrollándose las historias. Hay varios libros relacionados con Fundación, pero vamos, principalmente son Fundación Imperio y Segunda Fundación, y van a tener, Fundación va a tener serie, me parece que en Apple en este año 2000. Tanto Asimov como Ray Bradbury son autores los que son cuyo centenario de nacimiento se cumple este año, ¿no? Y os hablaré un poquito más en el próximo vídeo dedicado a autores y obras de la ciencia ficción. Entonces tenemos la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda, que son dos formas en que los autores se aproximan pues a escribir las obras o a elaborar las obras de ciencia ficción, ¿no? Pero hay muchos más subgéneros. Y os he dicho en la entradilla que iba a utilizar una historia relacionada con las tormentas geomagnéticas, concretamente con una tormenta solar que ocurrió en 1967. Una gran tormenta, no la más fuerte que hemos tenido, porque la más fuerte que tuvimos fue en 1859, la que se llama la tormenta de Carrington, que fue la que en principio donde descubrimos la importancia de las tormentas geosolares. Si se produjera una tormenta como la de 1859 ahora, podría ser bastante grave. De hecho, os voy a dejar un enlace que os hable al respecto,
porque, por ejemplo, la tormenta de Carrington era una época en la que obviamente no había internet, eso estaba el telégrafo, sí estaba el telégrafo, y lo que ocurrió fue que incluso en algunos aparatos de telégrafo saltaron chispas e incluso prendieron, ¿no? Porque afecta a la red eléctrica. Imaginaos ahora, pues con los GPS, con los satélites, la red eléctrica, lo que podría hacer una tormenta como la de Carrington. Y no es una cosa tan descabellada que ocurra. Os voy a dejar un enlace para que leáis al respecto. Pero la historia de la que yo os quiero hablar es de una gran tormenta que hubo en 1967, que produjo que se vieran auroras boreales en Nuevo México, y que, bueno, el contexto en el que ocurre es en el contexto, que esto los más jóvenes posiblemente no lo sepáis, pues es el contexto de la Guerra Fría. Estaba la antigua Unión Soviética, la URSS, y Estados Unidos en una carrera armamentística nuclear, eso, cada uno compitiendo eso, y entonces estaban en una calma tensa, vigilándose el uno al otro. Y cuando ocurre esta tormenta, en mayo, esta tormenta afectó a los radares estadounidenses que vigilaban pues el posibles ataques de los soviéticos. Claro, eso supone, les llevó a pensar que podía ser un ataque soviético, que los soviéticos podían estar interfiriendo en los radares porque iban a atacar, ¿no? Entonces tuvieron media hora para decidir si, por decirlo metafóricamente, pulsaban el botón rojo y empezaban una guerra nuclear, ¿no? contra la Unión Soviética. Por suerte, como allí sí que invierten en I+D y en ciencia, pues cayeron en la cuenta de que habían estado observando perturbaciones intensas en el Sol en los días previos, eso, y que podía deberse a una tormenta solar, ¿no? El hecho de que los radares no dejaran funcionar porque fuera por una tormenta solar, ¿no? Pero si no se llegan a dar cuenta o lo llegan a ignorar eso o deducen otra cosa, podría haber habido una guerra nuclear. Bien. Quiero coger esta historia y elaborar una ficción a partir de ella para hablaros de los distintos géneros de la ciencia ficción, a ver si así es más fácil que se os quede, ¿no? Si, por ejemplo, imagináramos que los Estados Unidos pulsan el botón rojo, es decir, que empiezan una guerra, ¿no? Que concluyen que son los Estados Unidos, que son la Unión Soviética los que les están atacando y empiezan una guerra nuclear, estaríamos hablando, la historia cambiaría, nuestra historia cambiaría, ¿no? Y entonces lo que se contara de nuestra historia más adelante sería distinto. Eso sería una ucronía. A eso se le llama una ucronía, que es un subgénero que es básicamente eso, una historia alternativa. Se coge un evento histórico, normalmente puntual eso, pero que pueda tener una trascendencia importante, y se cambia. A partir de ahí se elabora, se deduce qué es lo que habría pasado, o se fabula sobre qué es lo que habría pasado, ¿no? En el caso que nos ocupa de la ESO, pues sí, habría empezado una tercera guerra mundial. Un ejemplo típico de ucronía es qué habría pasado si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa en El hombre en el castillo, de Philip K. Dick? Una serie, que también, un libro que también tiene serie, no recuerdo dónde, no sé si era en Amazon Prime o dónde era, pero que tiene serie también, ¿no? Entonces, ¿qué habría pasado si los alemanes, por ejemplo, una historia puede ser una historia del año 2000, pero después de que los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ambientada pues en Europa, pues cómo sería Europa o cómo sería el mundo, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de ucronía. Otro ejemplo de ucronía que os voy a poner, y esto va a ser de un autor que no está catalogado de ciencia ficción y que no es de un autor de ciencia ficción, pero que su obra, esa obra en particular, sí es de ciencia ficción, pues una obra de un autor premio Príncipe de Asturias, Philip Roth. La conjura contra América es una novela que también, no sé si tiene o va a tener serie, y además dirigida por David Simon, que todo lo que hace David Simon es bueno, luego te puede gustar o no te puede interesar, pero bueno es. La conjura contra América, la premisa es que el presidente Roosevelt pierde las elecciones de 1940 y entonces llega al poder su opositor, y digamos que a partir de ahí se crece el antisemitismo en Estados Unidos. Se cuentan los avatares de la familia, creo que era la familia Roth, precisamente, en una América más antisemita, ¿no? Eso es también un ejemplo de ucronía. Más ligerita y obviamente no hecha por un autor que suele escribir ciencia ficción, pero no deja de ser ciencia ficción. Si volvemos a nuestra ficción, a la que estamos desarrollando a partir de cambiar el hecho del pulsar el botón rojo, como hemos dicho, empezaría una tercera guerra mundial.
Eso sería bombardear, supondría pues el bombardeo de multitud de naciones con misiles nucleares y bueno, llevaría a una catástrofe de vida, de destrucción de países, etcétera, etcétera. Y podría llevarnos en determinados lugares y eso, en muchos lugares, de hecho, a un futuro, pues por ejemplo, pues como el de La carretera de Cormac McCarthy o la película que os hablé en el anterior vídeo, ¿no? Eso sería una distopía. Una distopía es una sociedad no deseable, un mundo en el que pues, vivimos peor de lo que vivimos, en el que tenemos carencia o que nos tienen muy controlados. Es decir, es un futuro o una sociedad no deseable y normalmente pues, está ambientada obviamente en el futuro al que vivimos. Ejemplo de distopía, como os he dicho, estaba La carretera de Cormac McCarthy, pero también, por ejemplo, Soy leyenda, de Richard Matheson. Este también creo que lo podéis leer sin problema. Que tiene película además protagonizada por Will Smith. En este el protagonista está solo en una sociedad pues llena de vampiros, ¿no? Es una novela de ciencia ficción que mezcla mucho con el terror. También yo creo que es bastante ligerita de leer. O, por ejemplo, también es distopía La Tierra permanece, de George R. Stewart, para leeros un poco, un devastador y desconocido virus asola la civilización inexplicablemente, Isaac Williams sobrevive a la plaga. A la deriva ha de afrontar un mundo sin humanidad, de pasajes degradados y hordas de insectos y roedores. De este tenéis una reseña hecha por Marcos Reina, el bibliotecario del Bibliobús, que os voy a poner el enlace. Yo no la he leído, pero él sí la ha leído y tenéis ahí la reseña. Es un ejemplo de distopía típico. También es una distopía, por ejemplo, nos vamos a salir de los autores típicos de ciencia ficción. Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro, premio Nobel del 2017. Que los editores he leído que lo llaman utopía gótica, que yo lo de utopía gótica no lo he oído yo en mi vida. Yo creo que es un manierismo, una manera de complicar las cosas para no decir distopía, pero que es una distopía. Y no os cuento exactamente de qué va porque os lo arruino, pero vamos, tiene que ver con unos niños que viven en un internado y las cosas no son lo que aparentan. Entonces, Nunca me abandones, que por cierto tiene película también, y en el guión, aunque está basada en la obra, el guión creo que lo escribe Alex Garland, que es el de Ex Machina que os he dicho antes, y también el de una serie que se llama Debs, que está ahora en Amazon Prime, que también me la he visto y también es buena serie. Y no sé, distopía también es Rendición, de Ray Loriga, premio Alfaguara del 2017, en el que en un conflicto el país los lleva a una ciudad, lleva a los ciudadanos para tenerlos seguros en una ciudad que es de cristal, en la que no hay ninguna intimidad, por ejemplo. Y eso no deja de ser una metáfora de lo que vivimos, solo que en internet, ¿no? Es también, aunque no esté catalogado como ciencia ficción, pues sería una distopía. Pero volvamos a la ficción que estamos elaborando. Imaginemos que hay una parte del mundo, un país o una isla o donde sea, donde el conflicto no llega o se las ingenian para salir adelante o eso, y desarrollan una sociedad ideal, ¿no? Ellos, como ya no tienen competencia de otros países, no tienen eso, de alguna forma se organizan o aprenden de los errores que se han cometido y desarrollan una sociedad ideal. Eso sería una utopía, que es lo contrario de una distopía y que recibe el nombre de la obra Utopía de Tomás Moro, ¿no? En la que se describe pues eso, pues una sociedad ideal. Una utopía sería también, por ejemplo, la República de Platón, que la habréis estudiado en el instituto. La República de Platón, lo que hace Platón es hablaros de cómo sería la sociedad ideal. Y utopía, por ejemplo, que yo tengo Noticias de ninguna parte, de William Morris. En esta es una novela de 1890 en la que el protagonista se supone que hablan sobre cómo podría ser el futuro y eso, y cuando se despierta se encuentra en el año 2000 en un futuro que es una utopía rural en la que se ha vuelto, digamos que se ha simplificado la vida, se ha vuelto a los ritmos más lentos, es todo mucho más tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de utopía. Para que lo visualicéis un poco, si habéis visto una película que se llama Elysium, no sé si la conocéis, pues Elysium, el nombre es Elysium se supone que es este arco que tiene forma de anillo, casualidades de la vida, ¿no? ¿O no? En Elysium la gente rica vive allí
y allí tienen máquinas en las que les curan el cáncer, les curan todo y viven estupendamente. Pues eso sería una utopía. Sin embargo, los que viven en la Tierra, pues lo que viven es una distopía, porque viven malamente, en malas circunstancias. El protagonista Matt Damon pues lo pasa fatal. Entonces sería una distopía. Es una forma muy gráfica de visualizar un poco cómo serían la película en sí. Entiendo que es una distopía porque el protagonista vive en la Tierra, ¿no? Bien, pues ya tenemos ucronía, utopía y distopía. Imaginemos ahora que seguimos con nuestra historia y que nos adelantamos al futuro y llegamos al 2033, pero no a nuestro 2033, al del 2033 de esta historia alternativa. Y ahora llega una nave alienígena, que es un poco, pues en cierta forma, lo que pasa en La Llegada, que os hablé en la anterior película, ¿no? Y esa nave alienígena nos da, digamos que, bueno, obviamente está protagonizada está tripulada por alienígenas. Eso sería una historia de primer contacto, sería el primer contacto de la humanidad con los alienígenas. Eso sería otro subgénero, el del primer contacto. Está la llegada, pero también está, por ejemplo, el primer contacto se puede abordar de muchas formas. Desde lo más clásico, que como lo hace H.G. Wells en La Guerra de los Mundos, en la que vienen a destruir. Tenéis la película también protagonizada por Tom Cruise en Netflix, por si queréis ver la última versión que se hizo. O el primer contacto puede ser también, pues como lo cuenta Carl Sagan en Contacto, que también tiene película, protagonizada por Judy Foster. O el primer contacto también puede ser como en Distrito 9, una película en la que llega una nave, solo una, a Johannesburgo, pero no hace nada. Los humanos entran por la fuerza, ha pasado unos meses, a los 3 meses creo que es, se encuentran con unos alienígenas que tienen forma de bicho, que están desnutridos y eso, se los llevan a como un campamento cerca de Johannesburgo, y la película empieza en el momento en que los quieren trasladar a, pues no sé, a 200 kilómetros de Johannesburgo, porque empieza a haber problemas entre los alienígenas y los humanos, en el sentido de que no hay una tolerancia, ¿no? Y en cierta forma, pues eso no deja de ser una metáfora pues bueno, de lo que puede pasar en los campamentos de refugiados o un poco temas de racismo y cositas así. Una película de Neil Blomkamp, que también es el director de Elysium, un director que estuvo a punto de pillar la franquicia de Alien, una película en Alien, pero no la pilló. Alien, por ejemplo, también sería una película de primer contacto, solo que en vez de venir los alienígenas a la Tierra, pues somos nosotros los que vamos a donde están los huevos y bueno, pues el primer contacto ya sabéis cómo es, un alien en la cara. Bien, seguimos con la ficción. Digamos que, por ejemplo, digamos que esta raza alienígena nos da tecnología pues, para viajar, para desarrollarnos, viajar al espacio, extendernos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería, y a partir de ahí pues nos vamos colonizando galaxias, vamos conociendo planetas y empezamos pues a conocer el espacio, a conquistar el espacio. Eso es un poco lo que suele tocar la Space Opera, ¿no? Son historias de aventuras en el espacio, normalmente con una tripulación de nave, no necesariamente tiene por qué ser en el espacio con tripulación de nave, pueden ser en planetas desconocidos y eso, pero a veces tiene elementos como de fantasía, incluso beben de otros géneros. La Space Opera, pues una Space Opera es la Guerra de Galaxias, Star Wars. Otra Space Opera obviamente es Star Trek, ¿no? O Space Opera, aunque sea basada en cómics, es La Guardiana de la Galaxia. No tiene por qué ser divertido y aventura solo, ¿no? Pero en principio hay mucha Space Opera que es muy amena, muy ligera, que está para lo que está, ¿no? Es entretenimiento puro y duro y tiene muchos elementos también de fantasía y eso, entonces es un buen género para acercarse. Hay también hay Space Opera más formal, más seria, a ver, Space Opera de ciencia ficción dura. Hay Space Opera pues bélica, ¿no? Por ejemplo, en La Vieja Guardia, esta van a hacer serie en Netflix, pues cogen a una serie de veteranos de guerra, que pues, les quedan pocos años para morir, y entonces pues los meten en cuerpos jóvenes para combatir en la guerra, y saben que van a morir en la guerra, pero durante el tiempo que estén vivos, pues van a sentirse vivos, además en el sentido de que van a recuperar la juventud perdida, ¿no? De John Scalzi, el autor de John Scalzi no está en La Vieja Guardia, pero hay obras suyas en el biblio.
Y por ejemplo, bastante distinta es de Becky Chambers, El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, que esta es una primera novela de la autora, que además creo que cuando la publicó en Estados Unidos, la publicó por crowdfunding, que a mí, yo la disfruté mucho, que es básicamente, hay una nave que se llama La Peregrina, que es una nave tuneladora, que una tuneladora es una nave que hace agujeros, traza agujeros negros para comunicar distintos puntos de la galaxia, y básicamente es una tripulación con alienígenas, distintas razas de alienígenas, en la que llega la protagonista, que es una muchacha nueva, y la historia es una novela de personajes, y la historia es básicamente el largo viaje a un pequeño planeta iracundo, que es donde tienen que hacer la tunelación siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo la disfruté mucho. También dentro del mismo género puede haber mucha variedad. Volvamos a la historia nuestra. Digamos que en vez de darnos tecnología para viajar en el espacio, o incluso dándonos la tecnología de viajar en el espacio, también nos dan tecnología o nos facilitan la manera de desarrollar nosotros la tecnología para viajar en el tiempo, ¿no? Y entonces viajamos en el tiempo al pasado, pues para evitar que se pulse el botón rojo o para cualquier otra cosa. Son historias de viajes en el tiempo. También es una etiqueta, un subgénero de la ciencia ficción, que la conocida es La máquina del tiempo, de George Wells, que muchos creen que es la primera historia de máquina del tiempo, pero no. La primera historia de máquina del tiempo es El Anacronópete, y es de un español, Enrique Gaspar y Rimbaud. Y os voy a dejar el enlace para que la podáis ver, porque como es una obra de, pues no me acuerdo qué año es, de 1800 y pico, pues está libre de derechos. En archive.org está una edición escaneada por, no sé si es la Universidad de California, no sé, una universidad americana, Cincinnati, no me acuerdo. Os voy a dejar el enlace para que la podáis ver. Pero también la podéis encontrar, está publicada recientemente por una editorial que se llama Gaspar y Rimbaud, que son los apellidos de, pues eso, de Enrique Gaspar y Rimbaud, que ha publicado la obra, pero anotada. Entonces, además, guardando las formas de la original, pero anotada. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, pues si queréis echarle un ojo, que la primera máquina del tiempo, aunque la célebre sea la de Herbert George Wells, fue un español, Enrique Gaspar y Rimbaud, la que la escribió. Y por citaros otra obra de viaje en el tiempo, y la voy a citar además porque he visto que la tenemos en la Vicente Espinel, en la biblioteca de Puerto la Torre. Os voy a citar Parentesco, de Octavia de Butler, que Octavia Butler es una autora afroamericana que es muy importante dentro de la ciencia ficción, y escribe una historia de una muchacha negra que viaja, de repente no se sabe por qué, viaja en el tiempo a la época de la Guerra Civil Norteamericana, y pasa de vivir en una sociedad, pues la sociedad normal que vive, creo que era en los años 70, a una sociedad esclavista, conociendo un antepasado suyo que era esclavista, etcétera, etcétera. Una autora que es feminista, una autora que obviamente está en contra del racismo, y una autora que además es piedra angular de lo que se llama el afrofuturismo, que es la ciencia ficción escrita por autores afroamericanos, ¿no? Es muy interesante, y la tenéis publicada por Capitán Swing y en la biblioteca Vicente Espinel. Esos son distintos tipos de ciencia ficción. Es que etiquetas hay un montón, y podría extenderme un montón. Os voy a citar un par más porque creo que os pueden interesar particularmente. Una, porque la habéis visto mucho, si os gusta sobre todo el manga, la habéis visto mucho en manga, estaba de moda y se va a poner más de moda a partir de un videojuego que va a salir próximamente. Es el Cyberpunk. El Cyberpunk es un tipo de ciencia ficción distópica, es una distopía que se caracteriza por tener un alto nivel de tecnología y un bajo nivel de vida, ¿no? Son ciencia ficciones, una ciencia ficción donde hay megacorporaciones, donde hay implantes cibernéticos, gente que se conecta pues a la red. Matrix es un ejemplo de Cyberpunk. Aunque si yo tuviera que quedarme con una película de Cyberpunk, yo me quedaría con una de 1993, de Catherine Bigelow, que es Días extraños. Yo creo que como esa, muy pocas cogen el espíritu de lo que es el Cyberpunk. Como obra característica del Cyberpunk está Neuromante de William Gibson. Lo que pasa es que Neuromante de William Gibson, aparte de que la traducción es mala, pues no sé
como primer contacto para vosotros, yo no sé yo cómo os puede entrar, ¿no? Cyberpunk, por ejemplo, es que habéis visto Cyberpunk sí o sí. Lo podéis haber visto en Ghost in the Shell, que está basada en el manga de Masamune Shirow. O en el 2019 la película de Robert Rodríguez, Alita Ángel de Combate. También está basada en un manga, también de Cyberpunk, un manga de Yukito Kishiro. O Akira, de Katsuhiro Otomo, también es Cyberpunk. Es decir, es un género que además toca un tema que está también se está desarrollando bastante, que es el tema del transhumanismo, ¿no? Cómo va a evolucionar la humanidad, cómo superar nuestra humanidad y todo eso. Que por cierto, inciso, tenemos un especialista de transhumanismo en Málaga, Antonio Dieguez, catedrático de filosofía de la ciencia y de lógica, que tiene un libro publicado, este es publicado en Herder. Este es ensayo, esto no es ciencia ficción. Aquí te dicen las cosas que son, digamos que fiables de lo que se está desarrollando de transhumanismo y cuanto hay un poco de perogrullada, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, hemos dicho el Cyberpunk, que os puede interesar. Otra etiqueta que os puede interesar es el Steampunk. Hay un montón de punks, os podéis saltar. Hope Punk, Diesel Punk, se usa de modo poner punk, hay un montón de punks. Biopunk. Quedaos con el Cyberpunk por lo pronto y con el Steampunk. El Steampunk, por ejemplo, lo habéis visto, un ingenio Steampunk que es el castillo ambulante. Porque el Steampunk es un tipo de lo que se llama de retrofuturismo, que es un futuro pero que tiene un aspecto nostálgico por el pasado, ¿no? El steampunk suele estar ambientado en época victoriana y suele ser con maquinaria desarrollada a partir de máquinas de vapor, ¿no? Todo tiene eso de vapor y en época victoriana bebe mucho de Julio Verne, bebe mucho de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Y lo podéis haber visto, por ejemplo, en Full Metal Alchemist, el anime que está, la serie de dibujos animados japoneses que está en Netflix, por ejemplo, es bastante steampunk. O, por ejemplo, en Steam Boy de Katsuhiro Otomo, que es el de Akira. Y la obra característica del steampunk es Las puertas de Anubis, de Tim Powers, para que lo sepáis. Como os digo, hay un montón de subgéneros, habría muchísimos más, no me voy a extender más. Yo os los presento porque a lo mejor os gusta la space opera, que es muy muy normal que os guste la space opera, es lo más divertido, es lo más asequible que hay, o a lo mejor os gusta la ciencia ficción dura y bueno, pues que sepáis que hay distintas categorías, que hay muchas más, que no dudéis en consultarme, ya sea en comentarios si queréis que os aclare alguna cosa, o bueno, en la medida que puedan vuestros bibliotecarios, pues a la hora de buscar referencias, pues que os ayuden. También os voy a dar una referencia, os voy a dejar un último enlace que es el enlace de la Tercera Fundación. La Tercera Fundación es una página web que tiene una base de datos de libros de fantástico y creo también de novela negra, pero sobre todo de fantástico, ciencia ficción, terror, fantasía, brutal. Os he dicho que la obra de Asimov era fundación y se montando fundaciones, pues por eso la llaman la Tercera Fundación, para que os tengáis una idea. Y ahí tenéis las referencias de los libros, además, con el EAN, con los traductores y eso de ediciones de hace un montón de años, ¿no? Para que tengáis, a la hora de buscar obras, títulos de autor y eso, para que tengáis también el enlace. Y bueno, más allá de esto, pues deciros que el jueves lo que os hablaré son de autores y de obras de ciencia ficción. Procuraré que de obras y autores que podéis encontrar en las bibliotecas públicas municipales de Málaga y que sean también más para edades adolescentes, porque hoy lo que he hecho es citar obras de referencia o obras importantes o obras características que básicamente muchas de ellas, casi la totalidad, son para adultos. Procuraré ya me consta algunas que las tengo fichadas, de las que tenéis en bibliotecas públicas municipales de Málaga, y las asociaré al subgénero que sea para que también lo sepáis, lo tengáis claro y no tengáis que estar mirándolo vosotros por vuestra cuenta. Esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado, que os haya quedado algo y nos vemos el próximo jueves. Un saludo.